Derivadas de funciones implícitas. Cuando hablamos de funciones implícitas, estamos hablando de ecuaciones en donde la variable y no aparece despejada. Es decir, si yo tuviera una función explícita, estaría hablando de una función, por ejemplo, de y igual a 3x cuadrado menos 7x más 3. Un ejemplo. Acá estoy hablando de una función explícita. Esta función se le llama explícita porque la variable y está despejada. Pero en el caso de que fuera una función implícita, que es el tema que nos va a ocupar en esta ocasión, estaríamos hablando que esta misma ecuación estuviera de esta manera. Voy a pasar todos estos términos al lado del término y. Menos 3x cuadrado más 7x menos 3. Y esto lo igualamos a 0, porque de este lado ya no nos quedó nada. Entonces aquí yo ya estoy hablando de una función implícita. Entonces es lo que nos pide este tema, poder derivar funciones implícitas. Entonces, como estamos hablando de ecuaciones que tienen combinadas variables x y y, vamos a ocupar un método un poquito diferente, en donde vamos a aplicar también las reglas básicas de derivación. Ya sabemos nosotros que si tenemos, por ejemplo, y, es lo mismo que tengamos f de x. Aquí estamos representando funciones con cualquiera de estos dos términos. De igual manera, si yo digo la derivada de y, es como que yo diga la derivada de f de x. Y esto es lo mismo que yo diga de y sobre dx. La derivada de y con respecto a x. Entonces, prácticamente esto es lo mismo que esto. Ahora, con esta introducción podemos comenzar el ejemplo 1, en donde nos dice encuentre de y de x si x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Este ejemplo está bastante sencillo porque a pesar que tiene dos variables combinadas, es bastante corto. Entonces, vamos a hacer una cosa. Donde aparezca la variable y, vamos a introducir y'. Cuando derivemos y, acá, entonces vamos a introducir y'. Esto con el propósito que se nos haga más sencillo el derivar, no porque podríamos incluir toda esta expresión, pero en lugar de incluir todo esto vamos a hacerlo con y', que es lo mismo. Ahora, vamos a derivar tal y cual está la ecuación. En este caso, voy a comenzar por derivar x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x más la derivada de y cuadrado sería 2y. Ahora, aquí es donde debo tener el cuidado. Como estoy derivando y, ahí es donde voy a incluir y' por y'. Entonces, esto es igual, la derivada de 4, como es una constante, esto es igual a 0. Ahora, voy a dejar solo el término donde aparece y'. Entonces, este término lo voy a despejar, 2y por y', y este término lo voy a trasladar a este lado. Aquí está positivo, pasa a negativo, menos 2x. Voy a despejar ahora el factor y'. Esto es igual a menos 2x sobre el 2y, como acá estamos hablando con y', y no cambia de signo, porque pasa a dividir. Entonces, en este caso estamos hablando que y' es igual. Acá podemos eliminar
este 2 con este 2 y nos quedaría nada más menos, se lo voy a colocar a la fracción x sobre y. Entonces, al final lo único que podríamos hacer es reemplazar esta y', que es lo mismo que digamos de y sobre dx. dy con respecto a dx es igual a menos x sobre y. Esta sería la derivada de esa función implícita. Veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2, de igual manera nos pide encontrar de y de x, sí, y nos da un polinomio, solamente que acá ya vamos a trabajar un poquito más porque tenemos variables combinadas. Entonces, vamos a trabajar de acuerdo a lo que nos esté dando el ejercicio. Por ejemplo, acá tenemos a la cuarta. Comencemos a derivar. X a la cuarta sería su derivada 4x al cubo, ¿verdad? Bajando el 4 y restándole 1 al 4. Más, acá, x cuadrado por y al cubo, tengo un producto indicado. Aquí hay un producto. Entonces, si tengo un producto, en esta parte, yo voy a aplicar la regla del producto. En donde la regla del producto, recordemos que si tenemos a por b y la queremos derivar, entonces decimos la derivada de a por b sin derivar más a sin derivar por la derivada de b. En este caso, ¿quién es a? Sería x cuadrado. ¿Quién es b? Sería y al cubo. Entonces, vamos a aplicar para este término la regla del producto. Entonces, la derivada del producto me dice, derive a. Vale, comienzo por derivar a. ¿Quién es a? X cuadrado. ¿Cuál es su derivada? 2x. Esa es la derivada de x cuadrado. Ahora dice por b. ¿Quién es b sin derivar? Y al cubo. Por y al cubo. Más, dice la formulita, más a sin derivar. Entonces, a es x cuadrado. Sin derivar, tal y como está. Por la derivada de b. ¿Quién es b? Y al cubo. Entonces, su derivada sería por 3, que el 3 que vas a multiplicar, y al cuadrado. Ahora, como estamos derivando y, les decía en el ejemplo anterior que cuando derivemos y vamos a incluir y'. Entonces, como acabo de derivar y al cubo, incluyo y'. Vale, ya derivé este término, este producto, menos, al derivar y a la quinta, tendría yo 5y a la cuarta, restándole 1 al 5. Y como estoy derivando y, incluyo por y'. Igual, me dice la ecuación, la derivada de 2x sería 2. La derivada de 1 es 0. Entonces, eso es lo que tendría al derivar. Pero ahí nos hace falta trabajar. Entonces, vamos a dejar a este lado izquierdo todos los términos que tengan y'. Es decir, estoy hablando de este término que tiene y' y también este otro que tiene y'. Está aquí y está acá. Entonces, estos dos términos los voy a dejar a este lado izquierdo. Tendría entonces x cuadrado por 3y cuadrado por y' menos 5y a la cuarta por y'. Igual, y a este lado derecho dejaría los demás términos, es decir, el 2 pasaría a este 4x cubo, lo paso a este lado con signo cambiado, menos 4x al cubo, menos 2xy al cubo, que es este factor que tengo acá. Ahora bien,
voy a sacar de estos dos términos, de este y de este, el factor común. ¿Qué es lo que tienen en común? Pues sería y' lo que tienen en común. Entonces saco factor común, que es y', abro factor y comienzo a dividir. Si divido todo esto entre y', me va a quedar como resultado estos dos factores. Entonces, para poderlo escribir ordenadamente, el coeficiente, recordemos que siempre tiene que ir antes. Voy a escribir entonces el 3 y escribiendo algebraicamente ordenado, quedaría x cuadrado, y cuadrado. O sea, he escrito estos dos factores, pero ordenados. Primero el coeficiente, luego x y luego y. Sigo ahora con este otro término, menos. Al dividir este término entre y', obviamente me quedaría esta parte de acá. Menos 5y a la cuarta. Y esto igual a esta misma parte tal y como está. 2 menos 4x cubo menos 2x y al cubo. No se le trabaja nada. Al final, lo que vamos a hacer es despejar y'. Y' es igual a esta misma parte que está aquí, 2 menos 4x cubo menos 2xy al cubo. Ahora, este factor que está acá multiplicando con y' va a pasar a este lado a dividir. Entonces nos quedaría 3x cuadrado y cuadrado menos 5 cuarta. Al final solamente cambiamos por dy sobre dx. Y es esto mismo, la misma respuesta, solamente que hemos hecho el cambio de y' por dy dx. Y con esto estaríamos terminando nuestro segundo ejemplo de derivadas de funciones implícitas.